Para esta semana yo les había dejado un video de Gabriel Leandro, este de aquí, no sé si lo pudieron ver o si algo del video no se entendió, para empezar por las preguntas del video. Profe, sí se entendió, todo bien, Ujú. bastante interesante. La única pregunta ahí, por lo menos mía, sería, ¿en qué momentos vamos a utilizar entonces la media, moda, o es a criterio de cada uno de nosotros? Ok, esa es una excelente pregunta. ¿Cuándo puedo usar una y cuándo no las puedo usar? Eso lo vamos a ver ahorita, ya casi te lo enseño. No sé si hay otra pregunta de los vídeos, aquí voy apuntando para saber que cuando veamos la materia responda todas las preguntas. ¿Algo más del video que no se entendiera? Profe, Sí. bueno, el video sí es muy claro, pero no dice, digamos, qué hacer en caso de que tenga más datos que no sean pares, porque en ese caso, pues Ujú. podríamos medir, podría dividir todos los datos entre 4 y 4, y en el último, Ajá. no me acuerdo cómo se llamaba, lo dividía entre dos, digamos, en 4 grupos de 2, pero no explicaba Sí, pero ¿qué pasa si tengo cuándo 11 datos o algo así? tengo, ajá, exacto. Ok, eso también lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿alguna otra consulta del vídeo, chicos, para saber que conforme voy viendo vaya despejando todas las dudas que salieron? Ok, entonces vean, tenemos, bueno, deberíamos cortar este aquí. Cortemos este y se vuelven a pegar para que quede completo un vídeo ya de la distribución de frecuencias y aparte hagamos medidas de tendencia. Siempre que vean letras del alfabeto griego, son poblacionales, son parámetros. Siempre que vean letras del alfabeto latino con acentos o sin acentos, son estimadores, son valores de la muestra. Y la fórmula, ustedes la vieron ahí también con el video, es sume todos los datos y divídalo entre el total de datos que tiene. Si es una muestra, pues suma todos los datos y divide entre n minúscula, que denota las observaciones de una muestra, y si es una población, igual sume todos los datos y divida entre n mayúscula, que también son las observaciones, pero como es mayúscula se entiende que es de la población. Entonces, ¿qué es lo que hace el promedio? Básicamente reparte en partes iguales el valor que yo encuentro. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo tengo las estaturas de estas 5 personas o estos 5 objetos. Como no sé si son personas o cosas, son unidades estadísticas, ¿se acuerdan? La unidad estadística es el sujeto que observé. Y lo que yo hago cuando saco el promedio sería sumar todas las observaciones. En total hay 5 personas o 5 objetos, entonces divido entre 5 y básicamente lo que hice es dividir las estaturas en partes iguales. Lo que me dice el promedio es cuánto le tocaría de estatura a cada persona si el que es muy grande le regala estatura al que es muy chiquitito. Eso es lo que hace un promedio siempre. Me dice cuánto le toca a cada persona si a los que tienen mucho les quito para darle a los que tienen poco. Entonces, yo sé que tengo estaturas diferentes en mis muñequillos, pero si al que es muy grande le corto la cabeza y ese pedacito que le corté se lo pongo al chiquitito, yo me imagino que repartiendo en partes iguales tendría 5 objetos que medirían 1,64 metros. Esa es la idea de un promedio. Entonces, es una aproximación, me dice más o menos cómo se ven los sujetos, pero yo sé que no significa que todos miden 1,64. Lo que significa es que si yo agarrara las estaturas de todos y las dividiera y hago eso de que al que tiene muy poquito le doy de uno que tiene mucho, todos quedarían con el 1,64. Es igual si yo les digo a ustedes que vamos a calcular, me voy a pasar aquí un segundo a la hoja de Excel, donde tengo la cantidad de parejas románticas que han tenido ustedes, ¿se acuerdan? Yo puedo agarrar todos estos datos de ustedes y vean que la suma me está dando 71 aquí abajo, no sé si la logran ver. Entonces, si yo hago 71 eran 29 ustedes, entre 29 que habían respondido, ¿cuántas parejas le tocan a cada uno? Entonces, si le quito al que tuvo muchas parejas, si le robamos al compañero o la compañera de San José que tuvo o que ha tenido 21 parejas románticas, y a los que no han tenido nada, les reparto ahí de los demás, todos tendrían más o menos 2,4 parejas, o sea, entre 2 y 3 les toca a cada uno.
Eso es lo que hace un promedio, repartir en partes iguales. Profe, Dígame. una pregunta, bueno, ahí lo hizo, ¿verdad? Sumó todos y los dividió entre la cantidad total, pero hay unos que no tenían ningún valor. Correcto. Igual se cuentan, ¿no? En este caso yo los conté porque estoy asumiendo que son ceros. Ahora, es un supuesto que tal vez no debería ser. Lo correcto para no hacer ese supuesto es revisar cuánta gente respondió. Respondieron solo 26. Entonces, sí, tal vez lo correcto es dividir no entre 29, sino entre 26, para no asumir que los que no respondieron son un cero, sino que reparto entre los que sí me quisieron contar su vida, y entonces a cada uno le toca 2,7, ya casi a todos les toca el 3, pero sí, esa es la forma en la que lo haríamos. O en Excel, yo puedo poner un igual, la palabra promedio, abro paréntesis y marco todos los datos. Excel va a ignorar las celdas que están vacías. Excel no va a asumir que son ceros. Donde hay un cero, él entiende que ahí hay un cero, pero las que están vacías no las va a contar, y este promedio de todos esos datos debería darme igual que el que hice con 26, donde decidí que a los que no me respondieron no les reparto nada y que reparto entre los que sí respondieron. Entonces, si ven, la fórmula de Excel para promedio es igual la palabra promedio, abro paréntesis, marco todos los datos que quiero promediar y cierro paréntesis. Y este valor voy a quitarle decimales para que queden del mismo tamaño, son exactamente iguales. Entonces puedo hacer la suma y la división a mano, o puedo usar la fórmula de Excel de igual promedio. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, promedio check, entonces, es repartir los datos en partes iguales. No significa que todos miden o que todos han tenido 2,7 parejas o que todos miden 1,64 metros. Lo único que significa es que algunos han tenido más de las 2,7 parejas y otros han tenido menos, pero si las reparto en partes iguales, a cada uno le toca 2,7. Igual aquí, no todo el mundo mide 1,64, algunos miden menos, algunos miden más, pero si reparten partes iguales, a todos les toca el 1,64. Esa es la idea de un promedio. Ahora, con el promedio hay un detalle. ¿Qué pasa cuando tengo un valor muy, muy grande o un valor muy, muy chiquitito? Y esto tiene que ver con una pregunta que hizo un compañero de que cuándo uso un promedio, cuándo uso la moda o la mediana. Si en los promedios, o si para calcular los promedios yo tengo un valor muy grande, por ejemplo, aquí yo tengo estos 4 datos, 50, 60, 55 y 120. El 120 es muy grande en comparación con los otros 3. Y si yo saco el promedio de esos datos, si quieren ustedes los meten los 4 datos ahí en Excel y le calculan el promedio para ir practicando la fórmula, dice que el promedio de esos 4 datos me da 71,25. El problema de este 71,25 es que no se parece a mis datos. Hay unos que son mucho más pequeños que 71 y hay uno que es mucho más grande que 71. Cuando esto pasa, entonces ya el promedio no me sirve para decir que todos los datos andan cerca de 71, porque no es cierto. Aquí yo sí podía decir que todos los datos andaban cerca de 1,64. Unos un poquito para abajo, unos un poquito para arriba, pero el 1,64 estaba ahí como en medio de todos. En cambio aquí el 71 no se parece a esos valores. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay un valor muy, muy grande o un valor muy, muy pequeño, ese valor como que atrae al promedio, como que lo jala. En lugar de quedarme un valor aquí entre 50 y 60, me quedó 71, el promedio se tiró hacia el dato grande. Entonces hablamos de que el promedio está sesgado y ya nos sirve para representar el conjunto de datos. Entonces, esta es una buena forma de decidir cuándo yo ya no voy a usar un promedio. No voy a usar un promedio si hay un valor muy grande o muy chiquitito en el conjunto de datos. En nuestra información había un dato muy grande, este 21. 21 es un valor muy grande si lo comparo con todos los demás datos. Ustedes habían hecho la distribución de frecuencias. Yo tengo ceros, unos, 2, 6 y un 21. Entonces, es muy posible que este 2,7 esté más cerca del 21 de lo que debería estar. Si yo quito el 21, esta no se va a actualizar porque la hice a pie, pero esta que está formulada se va a actualizar. Entonces, si yo quitara ese 21, vean que el promedio pasa a 2. Con el 21 parecía que estaban cerca del 3, pero sin el 21 estamos en el 2 apenas. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese 21 estaba sesgando el promedio, lo estaba tirando muy para arriba.
Entonces, siempre es importante cuando uno tenga una secuencia de datos, por lo menos poner el filtro y revisar si hay un salto muy grande entre un valor y otro. Entonces, si yo me encuentro algo como esto, un montón de datos bajitos y de pronto uno muy grande, uno muy pequeño, yo tendría que decidir si los saco para hacer los cálculos y digo que había un valor atípico o un valor muy distinto a los demás y que ese me lo voy a saltar. O tengo que decidir si lo puedo justificar y decir, no, este sí es un valor válido y lo vamos a tomar en cuenta, etcétera. Pero ya eso vendría de la mano de como de la justificación que yo como investigador pueda darle a ese valor diferente. Entonces, si ya el promedio se echó a perder porque hay un valor muy grande, muy pequeño, yo lo voy a seguir utilizando, ese valor grande, dejo de usar el promedio y empiezo a usar otras medidas, que ahorita vamos a ver. Aquí viene un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer a pie y ahí está resuelto, entonces ustedes lo pueden hacer completo para que tengan una práctica. Traten de hacerlo con Excel, ahora después les enseño cómo se hace en Minitab, pero para que ustedes lo vayan practicando en la herramienta que vayan a usar para el examen y para hacer el proyecto. Ok, otro promedio que existe, otra media, acuérdense que media es lo mismo que promedio. La media ponderada. Esta es la forma en la que se calculan las notas de ustedes todos los cuatrimestres, con un promedio ponderado. Entonces, ¿cómo funciona el promedio ponderado? Yo tengo las observaciones, que son las XY, y cada observación tiene un peso especial. Entonces, yo hago observación por el peso más, porque es una sumatoria, más la siguiente observación por el peso, más la siguiente observación por el peso, y divido entre el total de pesos. ¿Cómo se haría esto si fueran sus notas? Voy a abrir otra hoja de Excel. Si fueran sus notas, yo me voy a inventar aquí las notas y el porcentaje que cada nota vale en la nota final. Entonces yo voy a decir que tienen un 55 en una tarea que valía 10%, que tienen un 100 en un examen que valía 50% y que se sacaron un 70, espérense para pensar, en otra tarea 10%, y que no entregaron otra tarea 10%, y que se sacó esta persona un 45, ¿cuánto lleva hasta aquí? En una tarea de 20%. Ok, ¿cómo se calcularía el promedio ponderado según la fórmula que tengo aquí? La fórmula dice, voy a copiármela y me la voy a traer al Excel para que la tengamos a mano. Opa, es demasiado grande. Ok, no, así no me la voy a traer, voy a hacer un recorte. No sé si han usado la herramientilla de recortes, pero es súper útil. Todas las compus la traen ahora. Entonces uno puede cortar un pedacito de la pantalla, como una imagen, y irlo a pegar en otro lado. Ahora sí. Entonces, si ya yo tengo las notas de cada una de estas evaluaciones, tal vez es la tarea 1, el examen, la tarea 2, otro examen, otra tarea, no sé. Y el peso de cada una de esas observaciones o lo que pesa en mi nota final, según la fórmula de promedio ponderado, lo que yo hago es la observación multiplicada por su peso, esa es la primera parte. Y tengo que hacer eso para cada observación y para cada peso. Voy a arrastrar esto. Observación por su peso, ahí están todas. Cuando ya hice cada observación por su peso, dice que la sume. Entonces voy a venir aquí y sumo todas. Y este valor que obtengo lo divido entre la suma de los pesos. La suma de los pesos es el 100% en teoría. Entonces yo divido esta suma entre esta suma y esta persona se va a sacar un 71,5. Pasa apenas. Entonces, esa es la fórmula en que nosotros calculamos sus notas. A veces uno se salta un paso y hace la división de primero, entonces yo no multiplico por 10, sino que multiplico por 0,10. 10 es lo mismo, nada más que ya hice la división de todos estos entre 100, 0,10, 0,5, 0,10. Entonces ya la división la tengo hecha y cuando hago la multiplicación, ya solo me falta hacer la parte de arriba de la fórmula. Pero así es como se calculan sus notas. Voy a mostrarles otro ejemplo de promedio ponderado para que veamos algo diferente a notas. Porque notas es como muy básico o muy normal, digamos. Ok, entonces aquí dice que en una planta de producción el área 1 está formada por 4 máquinas.
la BT1, BT2, BT3 y BT4, que son estos bichillos que tengo aquí. Dice que cada máquina logra cierto tonelaje de producción, es decir, que va produciendo material y al final del día hay una cantidad de toneladas que ha producido o al final de la semana hay una cantidad de toneladas que ha producido. Y tiene cierta eficiencia al final del mes. La eficiencia de una máquina normalmente la calculamos como, vamos a ver, ¿cómo lo ponemos muy fácil? Yo planeo cuánto tiempo va a trabajar la máquina para hacer cierta cantidad de cajas. Entonces yo me imagino que ocupo 10 minutos para hacer 100 cajas. Si en los 10 minutos de verdad hice las 100 cajas, la eficiencia es de un 100%. Pero si ya para hacer las 100 cajas no me tomo 10 minutos, sino que me tomo, no sé, 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos, entre más tiempo me tome hacer lo que había planeado, menor es la eficiencia, porque estoy consumiendo más tiempo para hacer la misma cantidad de producción. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que cada maquinilla saca cierto tonelaje y tiene cierta eficiencia. La eficiencia se mide como porcentajes. Entonces, esta máquina fue 85% eficiente, esta 65%, esta 95% y esta 90%. Me dicen que se quiere calcular la eficiencia promedio del área 1. Entonces, ya no máquina por máquina, porque esas ya las tengo, sino que quiero la eficiencia del área total. Pero dice que no todas las máquinas son igual de importantes. Las que tienen más producción se consideran más importantes. Entonces tengo que hacer un promedio ponderado, donde yo no solo promedio 85, 65, 95 y 90, así como sumado y dividido entre 4, sino que voy a ir tomando en cuenta el peso o la importancia de cada máquina según lo que produjo. ¿Cómo hacemos eso? Aquí viene la tabla resumen. Entonces, la primera máquina logró sacar 50 toneladas, la segunda máquina sacó 100 toneladas, la tercera sacó 25 y la cuarta sacó 75. Y aquí están las eficiencias de todas ellas, que eran las que ya me daban aquí en el torso de cada muñequillo. Entonces, lo importante aquí es que yo sepa a qué le estoy sacando el promedio. Lo que me pidieron es la eficiencia promedio de toda el área. Entonces, si yo estoy promediando eficiencias, la otra cosa que queda es la importancia o el peso que yo meto en la fórmula. Entonces, el XY es lo que yo quiero promediar y el P sub I es la otra cosa que estoy usando como esa importancia o ese peso, que en este ejemplo literal es peso porque son toneladas, pero no siempre tiene que ser literalmente peso. En sus notas el peso era un porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la fórmula. Multiplico cada observación por su peso, cada observación por su peso, cada observación por su peso. Aquí lo pueden ir viendo. Y sumo todos los pesos y todas las multiplicaciones. Entonces, los pesos, la importancia que le di a cada máquina era cuánto había producido en volumen. Aquí tengo la suma de todas mis multiplicaciones y lo que tengo que hacer es la división. Esto que me dio aquí, entre esto que me dio aquí. El valor que me está dando es 79,5, que tiene sentido, porque aunque yo tengo una eficiencia muy alta, por ejemplo, esta de aquí es una eficiencia del 95%, esa máquina tenía muy poca importancia, porque solo hizo 25 toneladas. Entonces, este 95% casi no importa. Y el que importa más es este 65 de aquí, porque esta es la máquina que más produce. Entonces, tiene sentido que la eficiencia de toda el área no sea ese 95 o este 90, sino que se vaya acercando a la eficiencia de la máquina que tenía más importancia para mí. Entonces aquí tienen el ejercicio completo para que ustedes lo puedan revisar. No sé si hay dudas hasta aquí o si pasé algo muy rápido, chicos. O si vamos bien. Todo bien, profe. Ok, entonces espero que con eso nunca tengan que irle a preguntar a un profe cuánto ocupo para pasar, ¿verdad? En un curso o algo así. Ustedes ya saben calcular promedios ponderados. Entonces pueden hacerse en caso de emergencia una tablita de esta y empezar a jugar con los valores de notas que tienen, a ver cuándo les da el 70. Ok, vamos a ver otro tipo de medida de tendencia. Ya vimos dos promedios, el promedio común y corriente, el promedio simple o la media simple y la media ponderada. La mediana es una herramienta que tenemos que se usa sobre todo cuando el promedio se sesgó. Entonces, si recuerdan, les había dicho que cuando en el promedio hay un valor muy grande entre mis datos o un valor muy pequeño,
el promedio se echa a perder porque se tira hacia ese valor extremo. Entonces, si ese valor extremo existe, tal vez el promedio no es la mejor forma de explicar cómo se comportan mis datos y en ese caso queremos usar la mediana. La mediana básicamente es el valor que esté en el puro centro del conjunto de datos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Normalmente se busca la posición de la mediana, que es a todos los datos, le sumo un 1 y lo divido entre 2. Esa es la fórmula, pero les voy a enseñar también cómo hacerlo sin fórmula, por si las fórmulas de aprenderse solo las necesarias. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder calcular una mediana es ordenar los valores desde el más pequeño hasta el más grande, porque si yo tengo los valores ordenados de una forma y ustedes de otra, el valor que está en el centro va a ser diferente en nuestros dos conjuntos. Entonces, cuando ya los ordeno, ahí sí puedo empezar a buscar cuál es el valor que quedó a la mitad. Entonces, para poner un ejemplo, aquí tenemos los mismos muñequillos, los ordeno de menor a mayor, desde el más bajito hasta el más alto. Y la posición, ojo que la fórmula dice que lo que me da es la posición de la mediana, no el valor de la mediana, sino la posición. La posición sería hacer n más 1, en este caso el n son los 5 datos, siempre que vean n es el conteo de observaciones, entonces 5 más 1 me da 6 dividido entre 2, el 2 es una constante, siempre se divide aquí entre 2, y me da que la mediana está en la posición número 3. Entonces, ya con los datos ordenados, yo cuento 1, 2, 3. Esta es la mediana. Este valor es 1,65. ¿Y cómo se interpreta la mediana? El 50% de las unidades son menores a la mediana y el 50% de las unidades son mayores a la mediana. En este caso, sería decir que la mitad, o sea, el 50% es la mitad de las unidades estadísticas o la mitad de los muñequillos miden menos de 1,65 y la mitad de los muñequitos miden más de 1,65. Eso es lo que hace la mediana. Si lo vemos en nuestro Excel, voy a volverme aquí. Entonces voy a copiar estos datos, los voy a pegar en otra hoja para quitar los valores que están vacíos. Porque no tiene sentido, bueno, lo puedo ordenar y creo que los vacíos se van a algún lado. De menor a mayor, aquí está la parte para ordenar. No sé si lo ven en la sección de inicio, ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Si quedan vacíos hay que irlos quitando. Entonces vamos a eliminar los vacíos y posiblemente eso echó a perder el orden. Entonces lo vamos a ordenar otra vez. Ordenar de menor a mayor. Creo que ahora sí están todos ordenados. Ok. Entonces, tengo que revisar cuántos datos tengo. Tengo 26 datos. La fórmula dice que la mediana es el total de datos más 1 dividido entre 2. En este caso me va a quedar con decimales. Entonces, ¿qué significa que la mediana sea la posición 13,5? Significa que yo tengo que venir aquí a contar. Pero para no contar así, para no enredarme, mejor los pongo aquí la numeración. Busco lo que está en la posición 13 y lo que está en la posición 14. ¿Por qué? Porque la mediana está en medio de esos dos valores, entre lo que está en la 13 y lo que está en la 14. En este caso, por dicha, están repetidos. Entonces, entre 2 y 2, el valor que está en medio de ellos dos sigue siendo 2. Y yo diría que aquí la mediana es 2. ¿Qué significa eso? Que la mitad de la gente, y si ustedes ven, aquí tengo 13 personas, la mitad de la gente ha tenido, estaba revisando cuál era la pregunta, ha tenido 2 o menos de 2 parejas románticas, eso es verdad. Y la otra mitad de la gente, incluso el que tiene 21, no importa, la otra mitad de la gente en mi clase ha tenido 2 o más parejas románticas. Y no importa si aquí hay 21 o si aquí hay un número muy grande, sigue siendo verdad que la mitad de la gente ha tenido 21 o más de 21 parejas románticas. Y a la mediana no le afectan los valores extremos. Por eso es que a veces cuando el promedio no sirve, lo que uso es la mediana. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos valores de aquí no fueran 2, sino que todos estos de aquí fueran 3? Y me da que la mediana está justo entre la posición 13 y la posición 14. Yo tengo que encontrar un valor que esté justo en medio de ellos dos. Y el valor que está justo a la mitad de los otros es un promedio. Entonces yo saco el promedio de los dos que me quedan aquí. Y me da que la mediana sería 2,5, que sigue teniendo sentido. La mediana es como una línea imaginaria que yo tiro ahí a la mitad de los datos.
Y entre 2 y 3 está el 2,5 y yo todavía puedo decir, y sería verdad, que la mitad de la gente ha tenido menos de 2,5 parejas románticas, que tal vez no tiene sentido como a la hora de interpretar, pero matemáticamente es verdad. Y la otra mitad de la gente ha tenido más de 2,5 parejas románticas. Entonces eso es lo que hacemos si los datos son pares o no son pares. Uso la formulilla para encontrar ¿dónde quedó la mediana? 13,5 es entre 13 y 14. Y para los dos valores que yo tenga ahí, saco el promedio para encontrar un valor que esté justo a la mitad de ellos dos. Esa sería la mediana. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, muchachos. ¿Vamos bien? De mi parte va bien, profe. Ok, entonces ya vimos qué pasa cuando el promedio se echa a perder. O sea, vimos cómo se detecta un promedio que se echó a perder cuando hay valores muy grandes o muy pequeños. Si eso pasa, usar el promedio no es la mejor opción. O una opción mejor sería usar la mediana a la que los valores extremos no la afectan. Aquí viene un ejemplo que ustedes pueden revisar para que lo hagan de práctica. Y vamos a ver la última, que es la moda. La moda es el valor que más se repite, es sumamente fácil. Entonces, entre todos estos muñequillos que yo tenía aquí, el valor que más se repetía era 1,75 porque aparecía 2 veces. Si yo vengo a revisar sus datos, estos de aquí, yo lo único que tendría que hacer es contar cuántos ceros hay, solo hay 2. ¿Cuántos unos hay? Hay bastantes, hay 9. ¿Cuántos 2 hay? 2 solo hay 8. Parece que la moda por ahora va siendo 1. 3 casi no hay. 4 casi no hay. 5 ya no hay. Y sabemos que de 6 y de 21 solo hay uno de cada uno. Entonces, del que más habían eran unos. Significa que la moda es 1. Ese es el valor que más se repite. Entonces, la cantidad de parejas románticas que ha tenido mi clase más repetido, ¿cómo lo puedo decir para que no suene tan feo? En la clase lo más usual o lo que se encuentra de forma más seguida son personas que solo han tenido una pareja romántica. Esa sería la forma de interpretar una moda. Y la moda es muy bueno que exista porque a veces los datos que tenemos no son números. Entonces, cuando los datos que yo tengo no son números, yo podría utilizar la moda a pesar de que no puedo calcular una mediana o no puedo calcular un promedio. Por ejemplo, si lo que yo hice fue preguntarle a las personas, como en este Excel de aquí, dónde viven, yo aquí no puedo empezar a hacer promedios o hacer medianas, porque yo no puedo decir que San José promediado con Heredia me da un valor. Pero aquí yo sí puedo contar cuántas personas vienen de San José, cuántas vienen de cada lugar, y creo que del que más había era San José. Y yo sí puedo decir que la mayor parte de mi clase son 21 personas vienen de San José y que eso es lo más normal o lo que más se repite. Entonces la moda definitivamente la usamos cuando la variable es cualitativa, cuando es texto. Así es como yo defino cuándo usar cada uno de los tipos de medidas de posición que hemos visto. Y ahí viene otro ejemplo de la moda para que ustedes lo revisen. Y también qué pasaría si lo que hacemos, obviamente moda suena también a ropa y tiene sentido, es la misma connotación. Si ustedes buscan moda de los 70 en Google, por ejemplo, van a encontrar un montón de pantalones acampanados y uno dice es que estaban de moda. Sí, porque era lo que más se repetía. Entonces esa es una frase que uno usa todos los días que tiene un significado estadístico y una raíz en estadística. No sé, chicos, si de estas 3 medidas que vimos, 4, si contamos los 2 promedios, ¿hay alguna consulta? ¿O si estamos bien? Profe, yo tal vez, Dígame. si no me puede aclarar nada más, digamos, las diferencias o cuándo utilizar la aritmética y la ponderada. Sí, la media aritmética yo la uso, o bueno, en general la usamos cuando todos los valores son igual de importantes. Por ejemplo, si yo digo vamos a ir a la playa y vamos a hacer banca, entonces usted llega a la playa con 100 pesos y llego a la playa con 200 pesos, pero resulta que vamos a comer los dos, entonces hacemos un promedio simple y sumamos sus 100 colones con los 200 míos y entre los dos, entonces cada uno tiene 150 colones, ¿cierto?
Esa es una media sencilla, es cuando todos los valores tienen el mismo peso para el investigador. Pero la media aritmética es cuando hay unos valores que son más importantes que otros. Por ejemplo, en este que vimos, las máquinas que tenían más producción eran máquinas más importantes para la empresa. Entonces yo no puedo solo promediar las eficiencias como si todas fueran iguales, porque hay unas eficiencias que vienen de unas máquinas que no me producen casi nada y hay otras eficiencias que vienen de unas máquinas que me generan muchísimo ingreso. Entonces, para mí hay esa importancia. No todos los valores valen lo mismo. Ahí usamos la media ponderada. Lo mismo con sus notas. No es lo mismo que usted no me entregue un quiz de 10% a que no me entregue el proyecto, por ejemplo, porque el proyecto tiene mucho más valor. Entonces ahí usamos la media ponderada. Entonces, digamos, podríamos decir que la aritmética reparte en partes iguales y la Sí. ponderada en... La ponderada no. Ok. La Gracias. ponderada le da más importancia a lo que tenga, a lo que yo defina que es el peso, a lo que tenga más peso. Entonces, por eso es que aquí haberse sacado un 100 en algo que valía mucho, le compensó un 50 y un 45. Y por eso aún así pasó el curso, porque se sacó el 100 en la tarea o en el examen que valía el 50% de la nota. Entonces, la ponderada es cuando hay algo que para el observador diferencia una observación de otra. En el caso de las notas, eso que lo está diferenciando son los porcentajes que hacen que unas notas sean más importantes que otras. En el caso de mi empresa era cuánto producía cada máquina. Eso hace que unas eficiencias de unas máquinas sean más importantes que otras. ¿Hay alguna otra consulta, muchachos? Hasta aquí vamos bien. Ok, y lo otro que tenemos, hay otra presentación, las de medidas de variación.